Primera parte. El cazador. Recuerdo con toda claridad el día en que abandoné la ciudad donde nací, la ciudad de mi raza. Ante mí se abría la inmensidad de la antípoda oscura, una vida de emociones y aventuras que me entusiasmaba. Pero sobre todo lo demás, había dejado Menzoberranzan convencido de que podría vivir mi vida de acuerdo con mis principios. Tenía a Genwibar a mi lado y las cimitarras enganchadas al cinturón. Era dueño de mi destino. Pero aquel Drow, el joven Drizzt Do'Urden que abandonó Menzoberranzan en aquella fecha señalada, apenas entrado en la cuarta década de vida, no comprendía la verdad del tiempo, de cómo su paso parece cada vez más lento cuando no se comparte con los demás. En mi entusiasmo juvenil, pensaba en los siglos de vida que tenía por delante. ¿Cómo puedes medir los siglos cuando una sola hora parece un día y un solo día parece un año? Más allá de las ciudades de la antípoda oscura, hay comida para aquellos que saben cómo encontrarla y seguridad para aquellos que saben dónde ocultarse. Y, por encima de todo lo demás, más allá de las populosas ciudades de la antípoda oscura hay soledad. A medida que me convertía en una criatura de los túneles desiertos, conseguir los medios para sobrevivir resultó más fácil, pero se hizo más difícil en otros aspectos. Adquirí la habilidad y experiencia necesarias para defender mi vida. Era capaz de derrotar a casi todas las criaturas que penetraban en mi territorio, y de escapar o esconderme de los pocos monstruos a los que no podía vencer. De todos modos, no tardé mucho en descubrir al único enemigo invencible del que no me era posible escapar ni esconderme. Me seguía allí a donde iba y, cuanto más me alejaba, más cerca la tenía. Mi enemigo era la soledad, el silencio eterno de los túneles en tinieblas. Al recordar aquellos años, me sorprenden y asombran los muchos cambios que sufrí por efecto de la soledad. La propia identidad de un ser racional está definida por el lenguaje, la comunicación, entre aquel ser y los que lo rodean. Sin aquel vínculo, estaba perdido. Cuando dejé Menzoberranzan, había decidido vivir según mis principios, la fuerza surgiría de la lealtad inquebrantable a mis creencias. En cambio, a los pocos meses de soledad en la antípoda oscura, el único fin de mi vida era la supervivencia en sí misma. Me había convertido en una criatura instintiva, calculadora y astuta que no pensaba, que solo utilizaba la mente para elegir la siguiente presa. Creo que Genwibar fue mi salvación. La misma compañera que me había salvado de una muerte segura entre las garras de una infinidad de monstruos, también me rescató de la muerte por soledad, quizá mucho menos heroica pero no por ello menos mortal. Descubrí que vivía solo para los momentos en que la pantera caminaba a mi lado, cuando tenía a otro ser vivo para escuchar mis palabras por mucho que me costara pronunciarlas. Además de sus muchos otros méritos, Genwibar se convirtió en mi reloj, porque sabía que la pantera podía regresar del plano astral a días alternos y durante medio día. Solo después del final de aquella odisea comprendí lo terrible que había sido. Sin Genwibar, no habría mantenido la decisión de seguir adelante, jamás habría conservado las fuerzas para sobrevivir. Incluso cuando ella estaba a mi lado, dudaba cada vez más de mi posición ante el combate. En secreto había comenzado a desear que algún engendro de la antípoda oscura resultara ser más fuerte que yo. ¿Acaso el dolor de unos colmillos o de unas garras clavadas en la carne podía ser más fuerte que el suplicio de la soledad y el silencio? Creo que no. Drizzt Do'Urden. 1. Un regalo de aniversario. La matrona Malicia Do'Urden se movió inquieta en el trono de piedra instalado en la pequeña y oscura antecámara de la gran capilla de la casa Do'Urden. Para los elfos oscuros, que medían el paso del tiempo por décadas, el presente era un día señalado en los anales de la casa de Malicia, el 10º aniversario de la guerra encubierta que mantenían la familia Do'Urden y la casa Hun-Etete. La matrona Malicia, que nunca se perdía una celebración, había preparado un regalo especial para sus enemigos. Briza Do'Urden, la hija mayor de Malicia, una hembra fuerte, fornida y de muy mal carácter, se paseaba impaciente arriba y abajo por la antecámara. Ya tendría que haber acabado, protestó propinando un puntapié a un pequeño taburete, que voló por los aires y fue a estrellarse contra el suelo. El asiento, hecho de tallo de seta, se abrió en dos. Paciencia, hija mía, le aconsejó Malicia con un ligero tono de reproche, aunque compartía el nerviosismo de Briza.
Jarlasle es muy precavido. Briza se volvió al escuchar la mención del presuntuoso mercenario y caminó hacia las puertas de piedra decorada de la sala. Malicia no pasó por alto el significado de las acciones de su hija. No apruebas a Jarlasle y a su banda, declaró la madre matrona. Son unos truanes descastados, afirmó Briza, sin mirar a su madre. No hay lugar en Menzoberranzan para gente como ellos. Perturban el orden natural de nuestra sociedad. Y son todos varones. Nos sirven bien, le recordó Malicia. Briza hizo un esfuerzo para no mencionar el elevado costo que representaba alquilar mercenarios. No quería provocar la ira de la matrona. Desde el comienzo de la guerra con los Junetet, ella y Malicia no habían hecho otra cosa que discutir. Sin Bregan de Aerte, no podríamos luchar contra nuestros enemigos, añadió Malicia. Utilizar los servicios de los mercenarios, los truanes descastados, como los has llamado, nos permite combatir sin comprometer a nuestra casa como participante en el conflicto. ¿Y por qué no acabamos de una vez con todo esto?, preguntó Briza al tiempo que se acercaba al trono. Matamos a unos cuantos soldados Junetet, y ellos matan a un puñado de los nuestros. Y mientras tanto las dos casas se dedican a contratar a quien quiera reemplazarlos. No se acabará nunca. Los únicos beneficiados en este conflicto son los mercenarios de Bregan de Aerte, y la banda que haya contratado la matrona Sina Fai Junetet, que se alimentan de las arcas de las dos casas. Vigila el tono, hija mía. Gruñó Malicia, enfadada. Hablas con una madre matrona. Tendríamos que haber atacado la casa Junetet inmediatamente, la misma noche del sacrificio de Zacnafein. Se atrevió a protestar Briza, mientras daba media vuelta. Te olvidas de las acciones de tu hermano menor durante aquella noche, replicó Malicia, más sosegada. Pero la matrona Malicia se equivocaba. Aun en el caso de que viviese 1000 años, Briza jamás olvidaría las acciones de Drist la noche en que había desertado de la familia. Entrenado por Zacnafein, el amante favorito de Malicia, reputado como el mejor maestro de armas en todo Menzoberranzan, Drist había conseguido una perfección en el manejo de las armas muy por encima de la norma. Pero Zac también le había inculcado unas actitudes blasfemas que Yod, la deidad de los elfos oscuros, no toleraba. Por fin, el comportamiento sacrílego de Drist había provocado la cólera de Yod, y la reina araña había reclamado el sacrificio del joven. La matrona Malicia, impresionada por las aptitudes de Drist para la guerra, había actuado con decisión en defensa del joven y había entregado a Yod el corazón de Zacnafein como compensación por los pecados del hijo. Había perdonado a Drist con la esperanza de que, desaparecidas las malas influencias de Zacnafein, enmendaría la conducta y reemplazaría al maestro de armas sacrificado. En cambio, el ingrato Drist los había traicionado y había escapado a las regiones desconocidas de la Antípoda Oscura, un acto que no solo había privado a la casa Dourden de su candidato a maestro de armas sino que además había hecho perder el favor de Yod a la matrona Malicia y al resto de la familia Dourden. Como desastrosa conclusión de todos sus esfuerzos, la casa Dourden había perdido al maestro de armas, a su supuesto reemplazante, y el favor de Yod. Aquel no había sido un buen día. Por suerte, la casa Junetet también había sufrido bajas en la misma fecha, la muerte de 2 magos que habían intentado asesinar al joven guerrero. Con las dos casas debilitadas y sin contar con el favor de Yod, la guerra inminente se había transformado en una interminable serie de ataques encubiertos. Briza nunca lo olvidaría. Una llamada a la puerta de la antecámara arrancó a Malicia y a Briza de los recuerdos de aquel día aciago. Se abrió la puerta y Dinin, el hijo mayor de la casa, entró en la sala. Salud, madre matrona, saludó con todo respeto mientras hacía una reverencia. Dinin quería darle una sorpresa, pero la sonrisa que le iluminaba el rostro lo descubrió. Jarlasle ha vuelto, exclamó Malicia, exultante. Dinin se volvió hacia la puerta abierta, y el mercenario, que había esperado pacientemente en el pasillo, hizo su entrada. Briza, que no dejaba de sorprenderse ante la extravagancia del bribón, sacudió la cabeza cuando Jarlasle pasó junto a ella. Casi todos los elfos oscuros de Menzoberranzan vestían con discreción y sentido práctico, adornaban las prendas con símbolos de la reina araña o utilizaban una cota de malla oculta debajo de los pibafui, las capas mágicas.
Harlasle, arrogante y descarado, seguía muy pocas de las costumbres de los habitantes de Menzoberranzan. No constituía precisamente un modelo de lo que la sociedad Drow exigía, y se complacía en resaltar las diferencias, en una actitud insolente. No vestía una túnica o un albornoz, sino una capa resplandeciente que reflejaba todos los colores del espectro de la luz normal y la infrarroja. La magia de la prenda solo se podía intuir, pero los más allegados al líder mercenario comentaban que era muy poderosa. El chaleco de Harlasle no tenía mangas y era tan corto que su delgado y musculoso estómago quedaba a la vista. Llevaba un ojo cubierto por un parche, aunque un observador atento podía ver que solo servía de adorno, porque el mercenario lo cambiaba de un ojo a otro con cierta frecuencia. «Mi querida Briza», dijo Harlasle por encima del hombro, al ver la expresión de disgusto de la gran sacerdotisa ante su apariencia. Dio media vuelta e hizo una reverencia que acompañó con un ampuloso movimiento de su sombrero, otra excentricidad, y más incluso cuando el sombrero estaba adornado con las enormes plumas de un diatrima, un pájaro gigante de la antípoda oscura. Briza resopló enfadada y se giró para no ver la cabeza inclinada del mercenario. Los elfos Draus utilizaban sus espesas cabelleras blancas como un emblema de su rango, con un corte destinado a mostrar su categoría y la afiliación de la casa. En cambio Harlasle no tenía pelo y, a Briza, la cabeza afeitada le parecía una bola de ónice. Harlasle se rió discretamente del enfado de la hija mayor de los Dourden y volvió su atención a la matrona Malicia. Las numerosas joyas tintineaban, y los tacones de sus botas relucientes sonaban con cada paso. Briza también notó estos detalles, porque sabía que las botas y las joyas solo parecían hacer ruido a voluntad del bribón. ¿Está hecho?, preguntó la matrona Malicia antes de que el mercenario tuviese tiempo de saludarla. Mi querida matrona Malicia, contestó con un suspiro quejumbroso, consciente de que podía saltarse las formalidades a la vista de la importancia de las noticias. ¿Es que habéis dudado de mí? Me siento muy dolido. Malicia abandonó su trono de un salto y levantó un puño en señal de victoria. Dipre Junetete está muerto, proclamó. El primer noble muerto en esta guerra. Te olvidas de Maso Junetete, comentó Briza, al que mató Drist hace 10 años. Y, contra toda prudencia, añadió, y de Zacnafein Dourden, muerto por tu propia mano. Zacnafein no era noble de nacimiento, replicó Malicia, enfadada por la insolencia de la hija. Las palabras de Briza le picaron la conciencia. Malicia había decidido sacrificar a Zacnafein en lugar de a Drist con la oposición de Briza. Harlasle carraspeó en un intento de disuadir a las dos mujeres de prolongar la discusión. El mercenario sabía que debía acabar sus asuntos y salir de la casa Dourden lo antes posible. Estaba advertido, aunque los Dourden no lo sabían, de que faltaba poco para la hora señalada. Aún está por resolver el tema del pago, le recordó a Malicia. Dinin se ocupará de pagarte, repuso Malicia, que se despidió del mercenario con un ademán sin desviar la mirada del rostro de Briza. Entonces me retiro, dijo Harlasle, con un movimiento de cabeza, indicó a Dinin que lo acompañara. Antes de que el mercenario diera un paso en dirección a la salida, Vierna, la segunda hija de Malicia, entró en la sala, con el rostro brillante por el calor del entusiasmo. Maldición, susurró Harlasle por lo bajo. ¿Qué ocurre?, preguntó la matrona Malicia. La casa Junetete, gritó Vierna. Soldados en el patio. Nos atacan. En el patio de armas, más allá del edificio principal, casi 500 soldados de la casa Junetete, 100 más de los calculados por los informes de los espías, penetraron en la casa Dourden tras el estallido de un rayo contra los portones de adamantita. Los 350 soldados de la guarnición de los Dourden salieron a la carrera de las estalagmitas que les servían de cuarteles para responder al ataque. Superadas en número pero entrenadas por Zacnafein, las tropas se agruparon en las posiciones defensivas que tenían como principal objetivo proteger a los magos y las sacerdotisas para que pudiesen lanzar sus hechizos. Todo un contingente de soldados Junetete, que podían volar gracias a un hechizo, se lanzaron en picado contra el sector de la pared de la caverna que albergaba los aposentos principales de la casa Dourden. Los defensores utilizaron con gran eficacia las pequeñas ballestas de mano y diezmaron a los soldados voladores, con sus dardos emponzoñados.
Pero los invasores aéreos habían conseguido sorprender a los defensores, y estos no tardaron en verse en una situación comprometida. Hunetete no tiene el favor de Yod, chilló Malicia. Jamás se atrevería a atacar abiertamente. Arrugó el gesto cuando el estruendo de los rayos le dieron la réplica. No, dijo Briza. Malicia le dirigió una mirada de amenaza, pero ya no tenía tiempo para continuar la discusión. El plan normal de ataque de una casa Drow comprendía el asalto de los soldados en combinación con una barrera mental a cargo de las sumas sacerdotisas de la casa. Sin embargo, Malicia no captaba ninguna onda del ataque mental, y esto le confirmó fehacientemente que los atacantes pertenecían a la casa Hunetete. Al parecer, las sacerdotisas enemigas, apartadas de la gracia de la reina araña, no podían utilizar los poderes otorgados por Yod para lanzar el ataque mental. De no ser así, Malicia y las hijas, también privadas del favor de la reina araña, no habrían tenido ninguna esperanza de salvación. ¿Qué los habrá impulsado al ataque?, pensó Malicia en voz alta. Desde luego son muy osados, respondió Briza, que había comprendido el razonamiento de la matrona, al pensar que solo con los soldados podían eliminar a todos los miembros de nuestra casa. Todos los presentes en la sala sabían, igual que todos los Draws de Menzoberranzan, el castigo brutal e inexorable que recibía cualquier casa incapaz de eliminar totalmente a otra. Los ataques estaban permitidos de una forma encubierta, pero no se perdonaba el fracaso. Ricen, el actual patrón de la casa Dourden, entró en la sala con una expresión muy grave en el rostro. Nos doblan en número y perdemos posiciones, informó. No tardaremos mucho en caer derrotados. Malicia no quiso aceptar la mala nueva. Abofeteó a Ricen con tanta fuerza que lo hizo caer al suelo, y después se volvió hacia el mercenario. «Debes llamar a tu banda», gritó la matrona. «Deprisa». «Matrona», tartamudeó Harlasle, sorprendido, Bregan de Aerte es un grupo secreto. No participamos en las guerras abiertas. Hacerlo significaría provocar la ira del Consejo Regente. Te pagaré lo que sea, prometió la madre matrona, desesperada. Pero el coste. Lo que sea. Repitió Malicia. Dicha acción, comenzó Harlasle. Una vez más, Malicia no lo dejó acabar la frase. Salva mi casa, mercenario, gritó. Tus ganancias serán enormes, pero te lo advierto, mucho más te costará el fracaso. A Harlasle no le gustaban las amenazas y mucho menos de una madre matrona desvalida cuyo mundo se desplomaba a su alrededor. No obstante, el dulce sonido de la palabra, ganancias, valía a los oídos del mercenario más que 1.000.000 de amenazas. Después de conseguir durante 10 años consecutivos unos beneficios extraordinarios del conflicto entre los Dourden y los Hunetete, Harlasle no dudaba de la voluntad ni de la capacidad de Malicia para pagar lo prometido, ni tampoco dudaba de que este arreglo resultaría mucho más lucrativo que el otro establecido con la matrona Sinafa y Hunetete a principios de semana. Como queráis, respondió a la oferta de la matrona Malicia, y acompañó la respuesta con una reverencia y un floreo de su ridículo sombrero. Veré qué puedo hacer. Dirigió un guiño a Dinin, y el hijo mayor se apresuró a seguirlo fuera de la sala. Cuando los dos salieron al balcón que dominaba el recinto Dourden, pudieron ver que la situación había empeorado sensiblemente. Los soldados de la casa Dourden, aquellos que todavía estaban vivos, se encontraban atrapados alrededor de una de las inmensas estalagmitas que formaban parte de la entrada. Uno de los soldados voladores descendió al balcón al descubrir la presencia de un noble Dourden, pero Dinin lo despachó en un abrir y cerrar de ojos. Bien hecho, comentó Harlasle, con una mirada de aprobación. Se acercó dispuesto a palmear el hombro del hijo mayor, pero éste se apartó. Tenemos que ocuparnos de asuntos más urgentes, le recordó Harlasle. Llama a tus tropas, y deprisa, porque si no la victoria será para la casa Hunetete. Tranquilo, amigo Dinin, respondió el mercenario con una carcajada, y cogiendo un pequeño silbato que llevaba colgado del cuello, sopló en él. Dinin no oyó ningún sonido porque los pitidos del mágico instrumento solo podían ser escuchados por los miembros de Bregan de Aerte. El hijo mayor de los Dourden observó asombrado mientras Harlasle soplaba las órdenes,
Y su asombro no tuvo límites cuando más de un centenar de soldados de la casa Hunetete comenzaron a atacar a sus camaradas. Bregan de Aerte solo era leal a sí mismo. No pueden atacarnos, insistió Malicia, paseándose de arriba abajo por la sala. No cuentan con la ayuda de la reina araña. Pese a no contar con su ayuda están a un paso de conseguir la victoria, le recordó Riezen desde el rincón más alejado de la habitación, donde se había refugiado con toda prudencia. Tú dijiste que jamás se atreverían a atacar. Le reprochó Briza a la madre. Incluso cuando intentabas justificar las razones para no realizar nuestro propio ataque. Briza recordaba aquella conversación con todo detalle, porque había sido idea suya atacar abiertamente a la casa Hunetete. Malicia la había reprendido públicamente, y ahora Briza pretendía devolverle la humillación. Su voz sonaba cargada de sarcasmo mientras contestaba a la matrona. ¿Es posible que la matrona Malicia haya cometido un error? La réplica de Malicia fue una mirada donde se combinaban la cólera y el terror. Briza le devolvió la mirada sin acobardarse, y de pronto la madre matrona de la casa Dourden no se sintió tan invencible y segura de sus acciones. Dio un respingo cuando Maya, la menor de las hijas, apareció en la sala. Han entrado en la casa. Gritó Briza, convencida de que había llegado el momento final, y empuñó el látigo de cabezas de serpiente. Y ni siquiera hemos hecho los preparativos para la defensa. No. ¿La corrigió Maya? El enemigo no ha cruzado el balcón. La casa Hunetete está a punto de perder la batalla. Lo sabía, exclamó Malicia, que se irguió envalentonada con la mirada puesta en Briza. La casa que ataca sin contar con el favor de Yod comete una locura. A pesar de sus afirmaciones, Malicia adivinaba que había algo más que el favor de la reina araña en el imprevisto resultado del combate. Su razonamiento la llevó inevitablemente a Harlasle y a su banda de truanes. Harlasle saltó desde el balcón y utilizó las habilidades innatas de los Draus para levitar hasta el suelo de la caverna. Al ver que no necesitaba involucrarse en una batalla que estaba controlada, Dinin permaneció en el lugar y observó la marcha del mercenario mientras pensaba en lo que acababa de suceder. Harlasle había servido a los dos bandos, y una vez más el mercenario y su banda habían sido los auténticos ganadores. Desde luego, los integrantes de Bregan de Aerte no tenían escrúpulos, pero Dinin reconoció que eran muy efectivos y descubrió que el mercenario le era simpático. ¿La acusación ha sido entregada a la matrona Baenre según todos los requisitos? Le preguntó Malicia a Briza cuando la luz de Narbondel, la estalagmita calentada mágicamente que servía de reloj en Menzoberranzan, comenzó su ascenso para marcar el alba del nuevo día. La casa regente esperaba la visita, contestó Briza en tono burlán. Toda la ciudad comenta el ataque y el éxito de la casa Dourden ante los invasores de la casa Hunetete. La matrona Malicia intentó disimular sin conseguirlo una sonrisa vanidosa. Disfrutaba con la atención y la gloria que de ahora en adelante merecería su casa. El consejo regente se reunirá hoy mismo, añadió Briza. Sin duda para desesperación de la matrona Sinafai Hunetete y su familia. Malicia sintió. La destrucción de una casa rival en Menzoberranzan era una práctica legítima entre los Draus. Pero si fracasaba en el intento, si solo quedaba vivo un testigo de sangre noble para presentar la acusación, entonces el consejo regente ordenaba la eliminación definitiva de la casa agresora. Una llamada hizo que ambas se volvieran hacia la puerta. «Te llaman, matrona», anunció Riezen en cuanto entró en la sala. La matrona Baenre ha enviado una carroza. Malicia y Briza intercambiaron una mirada nerviosa y esperanzada. Cuando impusieran el castigo a la casa Hunetete, la casa Dourden pasaría a ocupar el 8º lugar dentro de la jerarquía de la Cuidad, una posición envidiable, pues únicamente las madres matronas de las primeras 8 casas ocupaban un asiento en el consejo regente de Menzoberranzan. ¿Ya?, preguntó Briza. Malicia encogió los hombros como única respuesta, salió de la sala detrás de Riezen y llegó hasta el balcón. Riezen tendió una mano para ayudarla, pero Malicia la apartó con violencia. Rebosante de orgullo, la matrona se encaramó a la balaustrada y descendió lentamente hasta el patio de armas, donde se agrupaban los soldados de la casa. El disco volador con la insignia de la casa Baenre flotaba a unos pasos del portón destrozado al comienzo de la batalla.
La madre matrona desfiló con la cabeza bien alta entre las tropas que se empujaban para dejarle paso. Hoy era su día de gloria, el día en que había conseguido un asiento en el Consejo Regente, el sueño de toda su vida. Madre matrona, te acompañaré a través de la ciudad, se ofreció Dinin, que la esperaba en la entrada. Permanecerás aquí con el resto de la familia, le ordenó Malicia. Solo me han llamado a mí. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Dinin, pero se dio cuenta de que había cometido un error tan pronto como las palabras salieron de su boca. Cuando Malicia volvió la cabeza para fulminarlo con la mirada, Dinin ya había desaparecido entre los soldados. Insolente, murmuró por lo bajo, y ordenó a los soldados que retiraran los restos del portón reparado a medias. Con una última mirada triunfal a sus súbditos, Malicia cruzó la verja y se instaló en el disco volador. Esta no era la primera vez que Malicia respondía a una invitación de la matrona Baenre, así que no se sorprendió cuando varias sacerdotisas Baenre salieron de las sombras para formar un escudo de protección alrededor del disco y su pasajera. La vez anterior, Malicia no las había tenido todas consigo porque desconocía los motivos de la invitación. Ahora, en cambio, cruzó los brazos sobre el pecho en un gesto de desafío y dejó que los curiosos la contemplaran en el esplendor de la victoria. Malicia aceptó con orgullo las miradas, convencida de su superioridad. Incluso cuando el disco llegó a la fabulosa verja en forma de telaraña de la casa Baenre, con los 1000 guardias y las fantásticas edificaciones que abarcaban estalagmitas y estalactitas, el orgullo de Malicia no disminuyó ni un ápice. Ahora formaba parte del Consejo Regente, o lo haría dentro de muy poco, ya no tenía razones para sentirse intimidada en ningún lugar de la ciudad. Al menos era lo que creía. Esperan vuestra presencia en la capilla, le informó una de las sacerdotisas Baenre en cuanto el disco se detuvo al pie de la escalera que conducía al gran edificio con forma de cúpula. Malicia se apeó del vehículo y subió los escalones de piedra pulida. Tan pronto como entró en la capilla advirtió la presencia de una figura sentada en una de las sillas instaladas en el altar central. La Drau, la única persona visible en la sala, no parecía haberse dado cuenta de la entrada de la madre matrona. Permanecía sentada cómodamente, muy entretenida en contemplar la enorme imagen mágica en el techo de la cúpula que primero mostraba una araña gigante y después una hermosa mujer Drau. Cuando se acercó, Malicia reconoció las vestiduras de una madre matrona, y dio por sentado, como había hecho desde el primer momento, que se trataba de la matrona Baenre, el ser más poderoso de toda Menzoberranzan, que la esperaba. Malicia subió la escalera del altar, y se acercó a la Drau por la espalda. Sin esperar la invitación, avanzó con toda osadía para saludar a la otra madre matrona. Sin embargo, no se trataba de la figura anciana y encogida de la matrona Baenre la que Malicia Dourden encontró en el altar de la capilla Baenre. La madre matrona sentada no había superado la longevidad habitual de los Draus ni era tan arrugada y seca como una momia. De hecho, esta Drau tenía más o menos la misma edad de Malicia y era bastante pequeña. Malicia la conocía demasiado bien. Sina Fai, gritó y a punto estuvo de caerse por la sorpresa. Malicia, respondió la otra, muy tranquila. Un sinfín de posibilidades desagradables desfilaron por la mente de Malicia. Sina Fai Junetete tendría que haber estado refugiada en su casa junto al resto de la familia a la espera de la aniquilación. En cambio, aparecía sentada la mar de feliz en el recinto sagrado de la familia más importante de Menzoberranzan. No tienes ningún derecho a estar aquí, protestó Malicia, con los puños apretados contra las caderas. Por un instante pensó en atacar a su rival allí mismo, en estrangular a Sina Fai con sus propias manos. Tranquilízate, Malicia, le recomendó Sina Fai, despreocupada. Como tú, estoy aquí invitada por la matrona Baenre. La mención de esta y el recordatorio del lugar donde se encontraban sosegaron a Malicia. Esta era la capilla de la casa Baenre y no su casa. Malicia se dirigió al lado opuesto del altar circular y tomó asiento, sin apartar la mirada ni por un instante de la presumida sonrisa de Sina Fai Junetete. Después de unos minutos de silencio que le parecieron eternos, Malicia no pudo contenerse más. Fue la casa Junetete la que atacó a mi familia en la última oscuridad de Narbondel, afirmó.
Tengo numerosos testigos del hecho. No puede haber ninguna duda. Ninguna, contestó Sinafai, y su asentimiento pilló a Malicia con la guardia baja. ¿Admites el hecho?, exclamó Malicia, frustrada. Desde luego, dijo Sinafai. Nunca lo he negado. Aún así estás viva, dijo Malicia, con desprecio. Las leyes de Menzoberranzan exigen que el peso de la justicia caiga sobre ti y tu familia. ¿Justicia? Sinafai soltó la carcajada ante una idea tan estúpida. La justicia nunca había sido más que una fachada y una manera de simular un cierto orden en el caos de Menzoberranzan. Actué de acuerdo con el mandato de la Reina Araña. Si la Reina Araña aprobaba tus méritos, habrías conseguido la victoria, razonó Malicia. No necesariamente, interrumpió otra voz. Malicia y Sinafai se volvieron cuando la matrona Baen reapareció por arte de magia en su trono, ubicado en el lado más alejado del altar. Malicia deseó poder descargar su ira contra la anciana madre matrona por espiar la conversación y por la aparente negativa a las acusaciones contra Sinafai. Pero si Malicia había conseguido sobrevivir a los peligros de Menzoberranzan durante 500 años, era porque comprendía los riesgos de provocar la cólera de alguien como la matrona Baenre. Reclamo el derecho de acusación contra la casa Junetete, dijo Malicia, sin alzar la voz. Concedido, repuso la matrona Baenre. Como has dicho, y Sinafai ha estado de acuerdo, no hay ninguna duda. Malicia se volvió triunfante hacia Sinafai, pero la madre matrona de la casa Junetete permanecía tan tranquila y sonriente como antes. Entonces, ¿por qué está aquí?, protestó Malicia, con un tono casi histérico. Sinafai está fuera de la ley. No. No hemos puesto ninguna objeción a tus palabras, la interrumpió la matrona Baenre. La casa Junetete atacó y fracasó. El castigo que merecen sus acciones es bien conocido y aceptado por todos, y el Consejo Regente se reunirá hoy mismo para ocuparse de que se haga justicia. Entonces, ¿por qué está aquí Sinafai?, repitió Malicia. ¿Dudas de la sabiduría de mi ataque?, le preguntó Sinafai a Malicia, casi sin poder contener la risa. Fuiste derrotada, le recordó Malicia. Ahí tienes la respuesta. Yo te exigió el ataque, dijo la matrona Baenre. Entonces, ¿por qué fue derrotada la casa Junetete?, insistió Malicia, empecinada. Si la reina araña. No he dicho que la reina araña hubiese dado la bendición a la casa Junetete, afirmó la matrona Baenre sin dejarle acabar la frase y un tanto enfadada. Malicia se movió inquieta en su silla, al recordar dónde estaba y su situación. Solo he dicho que yo te exigió el ataque, añadió la matrona Baenre. Durante 10 años Menzoberranzan ha soportado el espectáculo de vuestra guerra privada. Os aseguro que ya no le interesaba a nadie. Tenía que acabarse de una vez por todas. Y se acabó, declaró Malicia y se puso de pie. La casa Dourden consiguió la victoria, y reclamó el derecho de acusación contra Sinafai Junetete y su familia. Siéntate, Malicia, intervino Sinafai. En todo esto hay algo más que tu derecho de acusación. Malicia miró a la matrona Baenre en busca de la confirmación, aunque dadas las circunstancias no podía dudar de las palabras de Sinafai. Así es, le respondió la matrona Baenre. La casa Dourden ha ganado y la casa Junetete dejará de existir. Malicia se sentó otra vez y dirigió una sonrisa de satisfacción a Sinafai. Sin embargo, la madre matrona de la casa Junetete no parecía preocupada en lo más mínimo. Presenciaré la destrucción de tu casa con enorme placer, le comunicó Malicia a su rival. Se volvió hacia Baenre. ¿Cuándo se ejecutará el castigo? Ya se ha cumplido, contestó lacónicamente la matrona Baenre. Sinafai vive, gritó Malicia. No, la corrigió la anciana madre matrona. Vive la que fue Sinafai Junetete. Por fin Malicia comenzaba a comprender. La casa Baenre siempre había sido oportunista. Cabía suponer que la matrona Baenre se había apoderado de las sumas sacerdotisas de la casa Junetete para incorporarlas a sus filas. ¿La protegerás?, se atrevió a preguntar Malicia. No,
contestó la matrona Baenre con calma. Esa tarea recaerá sobre ti. Los ojos de Malicia se abrieron como platos. Jamás en los centenares de años que llevaba al servicio de Yod como gran sacerdotisa le habían encomendado una tarea más desagradable. Es mi enemiga. ¿Cómo puedes pedir que le dé asilo? Ella es tu hija, replicó la matrona Baenre. Con un tono más suave, y una leve sonrisa de picardía añadió, tu hija mayor que ha regresado de Chernasad, o de cualquier otra ciudad de nuestra raza. ¿Por qué haces esto? Quiso saber Malicia. Es algo sin precedentes. No del todo, dijo la matrona Baenre. Sus dedos repiquetearon sobre los brazos del trono mientras recordaba algunas de las extrañas consecuencias de la interminable serie de batallas libradas en la ciudad de los Draus. No niego que tu observación es correcta en apariencia, añadió la matrona. Pero sin duda sabes muy bien que las apariencias ocultan muchas de las cosas que suceden en Menzoberranzan. Es inevitable que se destruya la casa Hunetete y se ejecute a todos sus nobles. Después de todo, es la forma civilizada de hacer las cosas. Hizo una pausa para asegurarse de que Malicia comprendía su explicación. Al menos, tiene que parecer que son ejecutados. ¿Y te encargarás de hacerlo? Inquirió Malicia. Ya está hecho, afirmó la matrona Baenre. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? Cuando la casa Hunetete inició el ataque contra tu casa, ¿se te ocurrió implorar la ayuda de la reina araña? Preguntó de improviso la matrona Baenre. La pregunta sorprendió a Malicia, y tener que dar una respuesta la inquietaba todavía más. ¿Y cuando fracasó el ataque de la casa Hunetete, rezaste acaso a la reina araña para dar las gracias? Prosiguió la matrona Baenre, con un tono helado. ¿Llamaste a alguna de las doncellas de Yot en el momento de la victoria, Malicia Dourden? ¿Es que soy la acusada? Protestó Malicia. ¿Sabes la respuesta, matrona Baenre? Inquieta, miró a Sina Fai mientras contestaba, ante el riesgo de revelar alguna información valiosa. Estás enterada de mi situación respecto a la reina araña. No me atreví a invocar a una doncella sin tener alguna señal de que hubiese recuperado el favor de Yod. Y no has visto ninguna señal, intervino Sina Fai. Ninguna, aparte de la derrota de mi rival, replicó Malicia, con inquina. El triunfo no fue una señal de la reina araña, les informó la matrona Baenre. Yod no se involucró en vuestra pelea. Solo exigió que se acabara. ¿Estás satisfecha con el resultado? Preguntó Malicia sin ningún rodeo. Todavía está por verse, contestó la matrona Baenre. Hace muchos años, Yod manifestó claramente su deseo de que Malicia Dourden tuviese un asiento en el Consejo Regente. Con la próxima luz de Narbondel, se cumplirá su deseo. Malicia alzó la barbilla, orgullosa. Pero debes comprender tu dilema, le reprochó la matrona Baenre, levantándose del trono. Malicia se encogió, inquieta. Has perdido a más de la mitad de tus soldados, añadió Baenre. Y no tienes una familia numerosa que te dé su apoyo. Gobiernas la octava casa de la ciudad, pero todos saben que no cuentas con el favor de la reina araña. ¿Cuánto tiempo crees que la casa Dourden podrá sostener su posición? Todavía no has ocupado tu puesto en el Consejo Regente y este ya corre peligro. Malicia no podía refutar la lógica de la vieja matrona. Las dos sabían cómo eran las cosas en Menzoberranzan. Con la casa Dourden casi desprotegida, cualquier casa menor no tardaría en aprovechar la oportunidad para escalar posiciones. El ataque de la casa Hunetete no sería la última batalla librada en el patio de la casa Dourden. Por lo tanto te doy a Sina Fai Hunetete, Sineine Dourden, una nueva hija, otra gran sacerdotisa, dijo la matrona Baenre. Se volvió hacia Sina Fai dispuesta a proseguir la explicación, pero Malicia se distrajo súbitamente cuando una voz sonó en su mente, un mensaje telepático. Manténla a tu lado solo el tiempo que la necesites, Malicia Dourden, dijo la voz. Malicia miró a su alrededor al adivinar la fuente de la comunicación. En la visita anterior a la casa Baenre, había conocido al desollador mental de la matrona Baenre, una bestia telepática. La criatura no se encontraba a la vista,
Pero tampoco lo había estado su ama cuando Malicia había entrado en la capilla. Malicia miró las sillas vacías en el altar sin descubrir ningún indicio de ocupantes en los muebles de piedra. Un segundo mensaje telepático disipó sus dudas. Cuando llegue el momento lo sabrás. Y los 50 soldados restantes de la casa Junetete, proseguía la matrona Baenre. ¿Estás de acuerdo, Malicia? Malicia miró a Sinafai con una expresión que podía entenderse como de asentimiento o de mordaz ironía. Sí, contestó. Entonces ve, Sineine Dourden, le ordenó la matrona Baenre a Sinafai. Reúne a tus soldados en el patio. Mis hechiceros se encargarán de llevarte en secreto a la casa Dourden. Sinafai dirigió una mirada de sospecha a Malicia y después abandonó la capilla. Lo he entendido, manifestó Malicia en cuanto salió Sinafai. No has entendido nada. Le gritó la matrona Baenre, hecha una furia. He hecho todo lo que he podido por ti, Malicia Dourden. Era el deseo de Yod que tuvieses un asiento en el Consejo Regente, y lo he conseguido a base de un gran sacrificio personal. Malicia comprendió entonces, sin ninguna duda, que la casa Baenre había empujado a la acción a la casa Junetete. Se preguntó hasta dónde llegaría la influencia de la matrona Baenre. Quizá la madre matrona había previsto, y probablemente arreglado, la conducta de Harlasle y los soldados de Bregan de Aerte, que habían decidido el resultado de la batalla. Tendría que ocuparse de averiguar esto último. Harlasle había diezmado los tesoros de la casa Dourden. Nunca más, añadió la matrona Baenre. Ahora dependes de tus propios medios. No tienes el favor de Yod, y es la única manera en que tú y la casa Dourden podréis sobrevivir. La mano de Malicia apretó con tanta fuerza el brazo de su silla que casi esperó oír el ruido de la piedra al romperse. Había esperado que, con la derrota de la casa Junetete, quedaran perdonados los actos sacrílegos cometidos por su hijo menor. Ya sabes lo que debes hacer, concluyó la matrona Baenre. Corrige el mal, Malicia. Me he arriesgado en tu defensa. No toleraré más fracasos. Dinin recibió a Malicia cuando el disco volador la dejó delante del de adamantita de la casa Dourden. Ya nos han informado de los arreglos, dijo Dinin, que siguió a Malicia a través del patio de armas y levitó a su lado hasta el balcón entrada a los aposentos. Toda la familia se encuentra en la antecámara, incluido su miembro más reciente, añadió Dinin, con un guiño. Malicia no respondió al intento humorístico de su hijo. Lo apartó de un empellón y avanzó furiosa por el pasillo central. Con una orden que sonó como un ladrido, mandó que se abrieran las puertas de la antecámara. La familia se apartó del camino mientras ella se dirigía a ocupar su trono a la cabecera de la mesa con forma de araña. Los presentes esperaban mantener una larga reunión en la que serían informados de los cambios en la situación y los desafíos del futuro. En cambio solo tuvieron un breve atisbo de la cólera que abrasaba a la matrona Malicia. Esta miró a cada uno de ellos para hacerles entender claramente que no estaba dispuesta a aceptar desobediencias, ni fracasos, y, con una voz que parecía el chirrido del roce de las piedras, exigió: «Buscad a Drist y traedlo aquí». Briza abrió la boca para protestar, pero Malicia la silenció con una mirada terrible. La hija mayor, tan obcecada como la madre y siempre dispuesta a la discusión, desvió la mirada. Y nadie más entre los presentes, a pesar de que compartían la preocupación de Briza, se atrevió a decir nada en contra. Malicia dejó que se ocuparan en pensar la manera de cumplir la orden. Los detalles no le interesaban. La única parte que se reservaba para sí misma era la de empuñar la daga de ceremonias y clavarla en el pecho de su hijo menor. 2. Voces en la oscuridad. Drist estiró los músculos doloridos y se forzó a sí mismo a ponerse de pie. Los esfuerzos del combate contra el basilisco la noche pasada, al haberse dejado llevar por los instintos primitivos tan necesarios para sobrevivir, lo habían dejado exhausto. De todos modos, no podía permitirse dormir más. El rebaño de vaquillas, su reserva de alimentos, se había dispersado entre el laberinto de túneles y tenía que recuperarlo. El joven echó una rápida ojeada a la pequeña y sencilla cueva donde vivía para asegurarse de que todo estaba en orden. Detuvo la mirada en la estatuilla de la pantera. Echaba mucho de menos la compañía de Genwibar.
Durante la lucha contra el basilisco, Drizzt había retenido a la pantera a su lado demasiado tiempo, casi toda la noche, y Genwibar necesitaba descansar en el plano astral. Tendría que esperar un día entero para invocar su presencia. Sería una insensatez llamarla sin la justificación de una situación realmente desesperada. Con un gesto de resignación, Drizzt guardó la figura en un bolsillo y trató en vano de olvidar la soledad. Después de inspeccionar la barrera de piedras que cerraba la entrada del pasillo principal, Drizzt se dirigió a un túnel más pequeño en el fondo de la cueva. Observó las marcas en la pared junto a la entrada, las muescas que marcaban el paso de los días. En un gesto casi automático trazó otra raya aunque comprendió que no tenía importancia. ¿Cuántas veces se había olvidado de hacerlo? ¿Cuántos días habían pasado sin darse cuenta, entre los centenares de muescas en la pared? De todas maneras, ya no le parecía importante. El día y la noche eran uno, y todos los días eran el mismo, en la vida del cazador. Entró en el túnel y se arrastró durante muchos minutos en dirección a la débil luminosidad que aparecía en él. Otro extremo. Si bien la presencia de aquella luz, producida por el resplandor de una extraña variedad de hongos, habría sido normalmente una molestia para los ojos de un elfo oscuro, Drizzt experimentaba una auténtica sensación de seguridad mientras recorría el pasadizo que desembocaba en una gran caverna. El suelo tenía dos niveles, en el más bajo, cubierto de musgo, había un arroyo, en el otro, un bosquecillo de setas gigantes. Drizzt caminó hacia el bosquecillo, aunque su presencia no solía ser bien recibida. Sabía que los micónidos, los hombres hongo, un rarísimo cruce entre humanoides y amanitas venenosas, lo vigilaban inquietos. El basilisco había llegado hasta allí en sus primeras incursiones por la región, y los micónidos habían sufrido grandes pérdidas. Sin duda ahora desconfiaban de cualquiera, pero Drizzt sospechaba que sabían que él había matado al monstruo. Los micónidos no eran seres estúpidos. Si él no desenvainaba las armas y no hacía ningún movimiento inesperado, no se opondrían a su paso por el bosquecillo. La pared hasta el nivel superior tenía unos 3 metros de altura y era casi vertical. Aún así, no era un obstáculo para el joven, que subió por ella como quien sube una escalinata. Un grupo de micónidos se desplegó a su alrededor en cuanto llegó arriba, algunos solo le llegaban al pecho, pero la mayoría lo doblaba en altura. Drizzt cruzó los brazos sobre el pecho, un gesto aceptado en toda la antípoda oscura como señal de paz. Para los hombres hongo, el aspecto del drow era repugnante, igual que le pasaba al respecto a ellos, si bien comprendían que el guerrero había destruido al basilisco. Durante muchos años los micónidos habían sido vecinos del drow vagabundo, todos ocupados en proteger la caverna que era su refugio común. Los lugares como este, un oasis provisto de plantas comestibles, un arroyo con peces y un rebaño de vaquillas, no abundaban en las enormes y desiertas cavernas de la antípoda oscura, y los depredadores que rondaban por los túneles exteriores acababan por descubrir la entrada. Entonces quedaba a cargo de los hombres hongo y de Drizzt defender los dominios. El mayor de los micónidos avanzó para situarse delante del elfo oscuro. Drizzt no se movió, atento a la importancia de establecer un contacto amistoso con el nuevo rey de la colonia, pero tensó los músculos, dispuesto a apartarse de un salto si las cosas se ponían feas. El micónido escupió un puñado de esporas. Drizzt las estudió en la fracción de segundo que tardaron en posarse sobre él, consciente de que los micónidos adultos podían lanzar muchas clases de esporas, algunas bastante peligrosas. Pero reconoció el color de la nube y no se apartó. Rey muerto. Yo rey, transmitió el hombre, hongo a través del vínculo telepático establecido. Tú eres rey, respondió Drizzt, telepáticamente. Cuánto deseaba que estos seres pudiesen hablar en voz alta, igual que antes. Fondo para elfo oscuro, bosquecillo para micónidos, contestó el rey. De acuerdo. Bosquecillo para micónidos, pensó otra vez el hombre, hongo, enfático. Drizzt bajó en silencio hasta el nivel inferior. Había conseguido renovar el acuerdo con los hombres hongo. Ni él ni el nuevo rey tenían ningún deseo de continuar la reunión. El joven cruzó de un salto el arroyo, que tenía 1,5 metros de ancho, y caminó deprisa por el musgo espeso. La caverna era más larga que ancha y se extendía durante muchos metros. Casi al final había una pequeña curva antes de llegar a la salida que comunicaba con el laberinto de túneles de
La antípoda oscura. Cuando llegó a la curva, vio la destrucción causada por el basilisco. Había varias vaquillas a medio comer. Drizzt tendría que ocuparse de los cadáveres antes de que el olor atrajera a más visitantes indeseables, y otras permanecían absolutamente inmóviles, convertidas en piedra por la mirada del terrible monstruo. Delante mismo de la salida se erguía el antiguo rey de los micónidos, un gigante de 4 metros de altura, transformado en estatua. Drizzt hizo una pausa para contemplarlo. Jamás había sabido el nombre del hombre hongo y nunca le había dicho el suyo, aunque suponía que aquella cosa había sido como mínimo su aliado, quizás incluso un amigo. Habían vivido como vecinos durante muchos años, si bien casi nunca se encontraban, y los dos se habían sentido más seguros solo con la presencia del otro. De todos modos, Drizzt no experimentó ninguna pena al ver al aliado petrificado. En la antípoda oscura solo sobrevivían los más fuertes, y en esta ocasión el rey de los micónidos no había tenido suerte. En las profundidades de la antípoda oscura no existía la segunda oportunidad para los perdedores. De vuelta en los túneles, Drizzt notó que aumentaba su cólera. La recibió de buen grado, con el pensamiento puesto en la destrucción de sus dominios y aceptándola como una aliada. Recorrió una serie de pasillos y tomó por el mismo donde la noche anterior había colocado la esfera de oscuridad, y donde Genwibar se había agazapado, lista para saltar sobre el basilisco. El hechizo se había esfumado hacía horas y, gracias a la infravisión, pudo ver varios cuerpos calientes que se movían sobre el cadáver del monstruo. Ver el cuerpo de aquella cosa incrementó la cólera del cazador. Involuntariamente echó mano a una de las cimitarras y, como si estuviese dotada de voluntad propia, el arma hendió de un golpe los sesos del basilisco cuando Drizzt pasó junto a la cabeza. Las ratas ciegas intentaron escapar al oír el ruido y una vez más Drizzt, sin pensarlo, utilizó la segunda cimitarra para cazar a uno de los roedores. Sin detenerse, recogió la rata y la guardó en la bolsa. Encontrar las vaquillas podía llevarle mucho tiempo, y necesitaba comer. Durante el resto de aquel día y parte del siguiente, el cazador se alejó de su dominio. La carne de la rata no era un bocado muy apetitoso, pero era suficiente para alimentarlo y le permitió continuar la marcha, le permitió sobrevivir. Para un cazador en la antípoda oscura no había nada más importante. Al segundo día de marcha, Drizzt advirtió que se acercaba a un grupo de reses extraviadas. Llamó a Genwibar y, con su ayuda, no tuvo mayores problemas en dar con las vaquillas. Había confiado en encontrar a toda la manada, pero solo había 6 en aquella región. 6 era mejor que nada, y Drizzt utilizó a la pantera para arriar a las vaquillas de regreso a la caverna. El joven marchó sin descanso, consciente de que la tarea sería mucho más fácil y segura con Genwibar a su lado. Cuando la pantera agotó las fuerzas y tuvo que regresar al plano astral, las vaquillas pastaban otra vez en el musgo junto al arroyo. El Drow volvió a partir enseguida, en esta ocasión con 2 ratas en el morral. Llamó a Genwibar cuando necesitó sus servicios y la despidió cuando fue el momento de hacerlo. Repitió el proceso otra vez, pero luego pasaron los días sin encontrar ningún rastro de las vaquillas. Aún así no renunció a la búsqueda. Las vaquillas asustadas podían recorrer grandes distancias, y necesitaría semanas antes de que pudiese recuperarlas a todas en el laberinto de túneles y cavernas. Drizzt conseguía comida cuando se presentaba la ocasión, cazaba murciélagos con un lanzamiento de daga, después de arrojar al aire un puñado de guijarros para despistar a la presa, y cangrejos gigantes aplastándolos con una piedra. Por fin, Drizzt se cansó de buscar y añoró la seguridad de la pequeña cueva. Dudaba de la capacidad de las vaquillas para sobrevivir después de tanto tiempo en los túneles, sin agua ni musgo, y aceptó la pérdida del resto del rebaño. Decidió regresar y tomó una ruta que lo conduciría hasta la caverna desde otra dirección. Solo si encontraba alguna huella fresca de la manada perdida cambiaría de rumbo, pero al pasar por una curva a mitad de camino de regreso, un sonido extraño captó su atención. Drizzt apoyó las manos contra la piedra y sintió las sutiles y rítmicas vibraciones. No muy lejos, algo golpeaba la piedra, parecían los golpes acompasados de un martillo. El cazador desenfundó las cimitarras y avanzó por los túneles guiado por las vibraciones. Se agazapó al ver las oscilaciones de las llamas de una hoguera, pero no escapó, atraído por el conocimiento de que allí había un ser inteligente.
Aunque era lógico suponer que el extraño resultaría ser una amenaza, Drizzt rogaba para que esta vez no fuese así. Entonces los vio. Había dos ocupados en golpear la piedra con picos, un tercero recogía las piedras en una carretilla, y otros dos montaban guardia. El cazador comprendió en el acto que tenía que haber más centinelas en la zona, probablemente había pasado entre ellos sin verlos. Utilizando uno de sus dones innatos, Drizzt levitó sin apartar las manos de la piedra para poder guiarse. Por suerte, el techo del túnel quedaba bastante alto, por lo que pudo observar a los mineros sin mucho riesgo. Eran más bajos que él y calvos, con torsos anchos como barriles y muy musculosos, perfectamente adecuados para el trabajo de mineros que era la finalidad de sus vidas. Drizzt había tenido un contacto previo con esta raza y había aprendido mucho sobre ellos en los años pasados en la Academia de Menzoberranzan. Eran Svirfneblis, enanos de las profundidades, los enemigos más odiados por los Drows en toda la Antípoda Oscura. Una vez, hacía muchos años, Drizzt había guiado a una patrulla Drow en el combate contra un grupo de Svirfneblis y él mismo había derrotado a un elemental terrestre invocado por el jefe de los enanos. El joven recordó aquel encuentro, y, como le sucedía cada vez que rememoraba algo de su pasado, lo invadió la tristeza. Había sido capturado por los enanos, atado sin miramientos, y mantenido prisionero en una cámara secreta. Sin embargo, los Svirfneblis no lo habían maltratado, aunque sospechaban, y así se lo explicaron, que quizás se verían obligados a matarlo. El jefe del grupo le había prometido actuar con la mayor misericordia posible dadas las circunstancias. Pero la patrulla de Drizzt, al mando de Dinin, su hermano, había acudido en su rescate, y cuando asaltaron la cámara no tuvieron compasión con los enanos. Drizzt había podido convencer a su hermano para que perdonara al jefe de los Svirfneblis, pero Dinin, en una demostración de la típica crueldad de los Drows, había ordenado que le cortaran las manos antes de dejarlo ir. Drizzt reprimió los recuerdos y concentró su atención en el presente. Los enanos de las profundidades podían ser unos rivales formidables, y sin duda no les haría ninguna gracia encontrarse con un elfo oscuro durante sus actividades mineras. Tenía que mantenerse alerta. Al parecer los mineros habían dado con un buen filón, porque comentaban el hallazgo muy excitados. Drizzt disfrutó con los sonidos de los vocablos, aunque no entendía ni una sola palabra del extraño lenguaje de los enanos. Una sonrisa, que por una vez no estaba inspirada por la victoria en algún combate, apareció en el rostro de Drizzt mientras los Svirfneblis corrían entre las piedras, cargaban las carretillas y llamaban a los demás para que participaran del bullicio. Tal como había sospechado, más de una docena de enanos aparecieron en la escena. Drizzt se instaló en una cornisa alta y observó a los mineros hasta mucho después de desaparecer los efectos del hechizo de levitación. Cuando por fin los enanos acabaron de cargar las carretillas hasta los topes, formaron una columna y abandonaron la caverna. Drizzt comprendió que lo más prudente era esperar a que se alejaran y a continuación reemprender el camino de vuelta a casa. No obstante, en contra de la lógica impuesta por la supervivencia, el Drow descubrió que no era fácil dejar que las voces desaparecieran en la distancia. Descendió hasta el suelo del túnel y siguió a la caravana de los Svirfneblis, preguntándose a dónde lo llevaría. Durante muchos días Drizzt marchó detrás de los enanos. Resistió a la tentación de llamar a Genwibar, consciente de que a la pantera le vendría bien un descanso prolongado y que él por ahora tenía suficiente con oír la charla de los enanos, aunque fuera de lejos. Todos los instintos indicaban al cazador que debía abandonar la persecución, pero por primera vez en mucho tiempo, Drizzt dominó a su parte más primitiva. En esos momentos, escuchar las voces de los enanos era una necesidad que se imponía a todas las demás. Por fin llegó a una zona donde los túneles se veían trabajados y supo que se aproximaba al país de los Svirfneblis. Una vez más apareció la sombra del peligro, y tampoco esta vez le hizo caso. Caminó más deprisa hasta tener la caravana a la vista. Sospechaba que los Svirfneblis tenían montadas algunas trampas muy ingeniosas. Vio cómo los enanos contaban los pasos y evitaban algunos sectores. Drizzt repitió los movimientos con precisión y asintió al ver una piedra suelta aquí y un alambre casi a ras del suelo más allá. De pronto otras voces se sumaron a las de los mineros, y Drizzt se ocultó deprisa detrás de unas piedras. El grupo había llegado a una escalera muy larga y ancha que ascendía entre dos paredes cortadas a pico y sin
Ninguna grieta. A un lado de la escalera había una abertura con las medidas justas para permitir la entrada de las carretillas, y Drist observó admirado cómo los mineros llevaban las carretillas hasta la abertura y enganchaban la primera a una cadena. Una serie de golpes en la piedra sirvieron de señal a un operario invisible, y la cadena se tensó, con lo que arrastró la carretilla al agujero. Una tras otra, las demás siguieron el mismo camino, y también disminuyó el número de enanos que subían la escalera después de entregar la carga. En el momento en que los dos últimos enanos engancharon la carretilla y dieron la señal, Drist actuó llevado por la desesperación. Esperó a que los enanos le dieran la espalda, entonces corrió hasta la carretilla, y se montó en ella cuando ya entraba en el agujero. Drist comprendió el alcance de su tontería cuando un enano, al parecer sin advertir su presencia, cerró el agujero con una piedra. Le había cortado la retirada. La cadena tiró de la carretilla y la hizo subir en un ángulo con la misma pendiente de la escalera. Drist no conseguía ver nada delante, porque la carretilla, diseñada para un encaje perfecto, ocupaba todo el alto y el ancho del túnel. El Drow observó que el vehículo tenía unas ruedas pequeñas en los lados para facilitar el paso. Le parecía fantástico estar otra vez ante la obra de seres inteligentes, pero no podía pasar por alto el peligro en que se encontraba. Los Svirfneblis no tolerarían la presencia de un elfo oscuro, utilizarían las armas antes de hacer preguntas. Después de varios minutos, el túnel llegó al nivel superior, donde se ensanchaba. Un Svirfneblis se encargaba de dar vueltas a la manivela que arrastraba las carretillas. Atento a su trabajo, el enano no vio la sombra oscura que saltaba del último vehículo y se deslizaba en silencio por una puerta lateral. Drist oyó voces en cuanto abrió la puerta. Siguió adelante porque no tenía otra opción, y se tendió boca abajo en una cornisa estrecha. Los enanos, mineros y guardias, se hallaban más abajo, en el rellano de la escalera. Al menos había una veintena que escuchaban el relato de los mineros sobre el filón. Al fondo del rellano, a través de las enormes hojas entreabiertas de una puerta de piedra con cantos y goznes metálicos, Drist pudo atisbar la ciudad de los Svirfneblis. El Drow solo podía ver una parte, y no muy bien, pero calculó que la caverna más allá de la puerta no era tan grande como la que albergaba a Menzoberranzan. Quería entrar. Deseaba bajar de la cornisa y atravesar aquella puerta, entregarse a los enanos de las profundidades y aceptar la sentencia que estimaran conveniente. Quizá lo aceptarían. Quizá verían a Drist Do'Urden como era de verdad. El grupo del rellano, sin dejar de charlar y reír, entró en la ciudad. Había llegado el momento. Tenía que saltar y seguirlos más allá de la puerta. Pero el cazador, el ser que había sobrevivido más de una década en el entorno salvaje de la Antípoda Oscura, no podía moverse de la cornisa. El cazador, el ser que había derrotado al basilisco y a otro millar de monstruos, no podía confiar en la misericordia de la civilización. El cazador no comprendía estos conceptos. La puerta se cerró con gran estrépito, y se apagó la luz de esperanza que había surgido en el corazón de Drist. Después de un largo y atormentado momento, Drist Do'Urden abandonó la cornisa y saltó hasta el rellano. De pronto se le nublaron los ojos, cuando bajaba para alejarse de la vida bulliciosa al otro lado de la puerta, y solo fueron los instintos primitivos del cazador los que advirtieron la presencia de los guardias. El cazador esquivó a los enanos con un salto prodigioso y corrió en busca de la libertad ofrecida por los túneles de la Antípoda Oscura. Cuando estuvo bien lejos de la ciudad de los Svirfneblis, Drist metió una mano en el bolsillo y sacó la estatuilla dispuesto a llamar a su compañera. Pero la guardó al cabo de un segundo. Se negó a llamar a la pantera como una forma de castigo por su momento de cobardía. Si hubiese sido más fuerte y hubiese atravesado la puerta podría haber puesto fin a su calvario, de una manera u otra. Los instintos del cazador lucharon por imponerse mientras Drist marchaba por los túneles que lo conducían hasta la caverna donde tenía su casa. A medida que se adentraba en la Antípoda Oscura y los peligros aumentaban a cada paso, los instintos apartaron de su mente cualquier pensamiento sobre los Svirfneblis y su ciudad. Estos instintos primitivos eran la salvación y al mismo tiempo la maldición de Drist Do'Urden.